Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría que se hicieran una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez han calculado cuánto dinero van a recibir cuando llegue el momento de jubilarse? La realidad es que la mayoría de las personas trabaja durante décadas pensando en el presente, pero muy pocas se detienen a planear cómo será su futuro cuando deje de recibir un salario. Por eso hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes dentro de la planeación del retiro, la modalidad 40. Durante esta sesión vamos a revisar qué es, quién puede contratarla, cuándo conviene hacerlo, cuánto cuesta, cómo puede impactar en una pensión y sobre todo cómo tomar decisiones inteligentes para mejorar nuestra calidad de vida en la jubilación. Ahora bien, antes de entrar al tema principal, quiero contarles un poco quiénes somos. Somos una firma especializada en asesoría patrimonial y durante más de 10 años hemos ayudado a personas en temas relacionados con pensiones, seguridad social, modalidad 40, Afore, seguros, ahorro e inversiones. Hemos asesorado a más de 2,000 personas en estrategias para su retiro. Y aquí les dejo una pregunta para reflexionar. ¿A quién le confiarían algo tan importante como su futuro financiero? Porque cuando hablamos de retiro, no estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de tranquilidad, independencia y calidad de vida durante una etapa que puede durar 20, 30 o incluso más años. Nuestra misión siempre ha sido crear conciencia sobre la importancia de prepararse para el retiro. A lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de compartir este conocimiento en empresas, instituciones educativas y organismos públicos. Lo importante aquí no es solamente dónde hemos impartido estas conferencias, sino entender que el problema es el mismo para todos. No importa si una persona trabaja en una empresa privada, en gobierno o de forma independiente. Todos vamos a llegar a una edad de retiro. La diferencia está en quién se prepara y quién deja las cosas al azar. Mi nombre es Fernando Castrejón y durante esta sesión voy a acompañarlos paso a paso para entender cómo funciona este tema. Vamos a comenzar entendiendo por qué la asesoría de retiro es tan importante. Después veremos qué es exactamente la modalidad 40. Más adelante revisaremos quién puede contratarla, cuándo conviene hacerlo, cómo impacta en la pensión, cuánto cuesta. Así que los invito a quedarse hasta el final porque cada punto se conecta con el siguiente. Ahora sí, entremos al tema. ¿Tu pensión te mantendrá como quieres vivir o como puedas vivir? Parece una pregunta sencilla, pero en realidad es una de las más importantes que podemos hacernos. Muchas personas creen que al jubilarse sus gastos disminuirán considerablemente. Sin embargo, cuando analizamos la realidad sucede algo muy diferente. Por ejemplo, los gastos médicos y de salud suelen incrementarse conforme pasan los años. También continúan los gastos relacionados con vivienda y mantenimiento. Muchas personas desean viajar más, disfrutar hobbies o dedicar tiempo a actividades recreativas. Además, en México es muy común que los jubilados sigan apoyando económicamente a hijos, nietos u otros familiares. Y por supuesto, siempre existen imprevistos. Now quiero que se fijen en los porcentajes que aparecen en la parte inferior. Aquí estamos hablando de la tasa de reemplazo. ¿Qué significa esto? Es el porcentaje de ingresos que una persona logra conservar al pensionarse respecto a lo que ganaba mientras trabajaba. En el caso de la ley 73, podemos encontrar tasas cercanas al 60%, mientras que para muchas personas bajo ley 97, este porcentaje puede acercarse al 30%. ¿Y qué significa eso en términos simples? Que si una persona no se prepara adecuadamente, podría llegar a recibir mucho menos dinero,
del que estaba acostumbrada a percibir durante su vida laboral. Y precisamente por eso estamos aquí hoy, porque existen estrategias que pueden ayudarnos a mejorar esos resultados. Ahora pasemos a la siguiente gráfica. Quiero que observen atentamente los datos que aparecen en pantalla. Aquí estamos comparando el comportamiento de las pensiones, la inflación, el salario mínimo y la UMA. Muchas veces escuchamos que las pensiones aumentan cada año y eso es cierto. Las pensiones normalmente se actualizan con base en el INPC, es decir, la inflación. En la diapositiva podemos ver como referencia una inflación cercana al 3,72%. Sin embargo, también podemos observar que el salario mínimo ha tenido incrementos mucho más acelerados. De hecho, para 2026 estamos hablando de un incremento del 13%. ¿Dónde está el problema? Que una persona pensionada puede sentir que su pensión aumenta cada año, pero al mismo tiempo percibir que cada vez le alcanza para menos cosas. Ahora quiero que observen los dos datos que aparecen en la parte inferior. Por un lado, tenemos la UMA con un valor de 117 pesos con 31 centavos. Y por otro lado, tenemos el salario mínimo general con un valor de 315 pesos con 4 centavos. Esta diferencia es muy importante porque gran parte de los cálculos relacionados con pensiones y seguridad social utilizan la UMA como referencia. Por eso es fundamental comprender estos conceptos antes de tomar cualquier decisión relacionada con el retiro. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Bajo qué ley me voy a pensionar? Porque dependiendo de la respuesta, la estrategia puede cambiar completamente. En pantalla podemos observar dos grupos claramente diferenciados. Las personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pertenecen a la Ley 73, mientras que quienes comenzaron a cotizar después de esa fecha pertenecen a la Ley 97. Si observan la columna de Ley 73, podrán ver algunos requisitos importantes: tener al menos 60 años de edad, contar con 500 semanas cotizadas como mínimo, estar vigente en derechos, haberse dado de baja del IMSS al momento de solicitar la pensión y contar con el expediente electrónico actualizado en la Afore. Ahora observemos la de Ley 97. Aquí encontramos diferencias importantes. La pensión depende principalmente de los recursos acumulados en la cuenta individual de Afore y de las aportaciones realizadas durante la vida laboral. Además, existen distintas modalidades para pensionarse y el número de semanas requeridas es diferente. ¿Por qué es tan importante identificar correctamente la ley? Porque la modalidad 40 está diseñada principalmente para personas que pertenecen al régimen de ley 73. Así que antes de hablar de estrategias, lo primero que debemos saber es exactamente en qué régimen nos encontramos. Y ahora sí llegamos a una de las preguntas más importantes de toda la presentación. ¿Qué es la modalidad 40? La modalidad 40 es una opción que ofrece el IMSS para que las personas que ya dejaron de trabajar para una empresa puedan continuar cotizando de manera voluntaria. En otras palabras, aunque ya no tengan un patrón, pueden seguir realizando aportaciones por su cuenta. El nombre oficial de este trámite es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Ahora bien, ¿por qué tanta gente habla de modalidad 40? Porque tiene beneficios muy interesantes. Quiero que revisemos cada uno. El primero es el incremento de semanas cotizadas. Cada semana adicional puede tener un impacto positivo en el cálculo de la pensión. El segundo beneficio es la mejora del salario base de cotización promedio. Y este punto es fundamental porque el salario promedio es uno de los factores que más influyen en el monto final de la pensión. También encontramos un costo de aportación menor comparado con otras alternativas.
Otro beneficio importante es que no afecta los pagos que una persona pueda tener relacionados con un crédito Infonavit. Además, es un trámite relativamente sencillo cuando se realiza correctamente. Y finalmente tenemos la conservación de derechos, que es un aspecto muy importante dentro de la planeación para el retiro. Hasta este momento ya entendimos por qué es importante planear el retiro, cómo afecta la inflación a las pensiones, cuáles son las diferencias entre Ley 73 y Ley 97 y qué es exactamente la modalidad 40. Ahora, vamos a responder una de las preguntas más frecuentes que recibimos en las asesorías. ¿Quiénes pueden contratarla? Y quiero que presten mucha atención porque aquí es donde muchas personas descubren si realmente tienen la oportunidad de aprovechar este beneficio. En pantalla pueden observar los requisitos principales. El primero es haber cotizado al menos 52 semanas ante el IMSS. El segundo requisito es encontrarse dado de baja, es decir, ya no estar cotizando actualmente mediante un patrón. El tercer requisito es muy importante. La inscripción debe realizarse dentro de los 5 años posteriores a la última baja registrada ante el IMSS. Y finalmente, al momento de registrarse, la persona puede hacerlo con su último salario o con uno mayor, respetando el límite máximo permitido. ¿Por qué es tan importante conocer estos requisitos? Porque muchas personas escuchan hablar de modalidad 40 y asumen que pueden contratarla en cualquier momento. La realidad es que existen condiciones específicas que deben cumplirse. Por eso siempre recomendamos realizar una revisión previa antes de tomar cualquier decisión. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen exactamente cuántos años han pasado desde su última baja ante el IMSS? La mayoría de las personas no lo sabe con certeza. Por eso es tan importante validar la información antes de iniciar cualquier estrategia. Llegamos a una diapositiva que personalmente considero una de las más importantes de toda la presentación. La pregunta es sencilla. ¿Cuándo es el mejor momento para realizar un proyecto de retiro? Quiero que observen la frase que aparece en pantalla. El mejor momento para planear tu retiro fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Parece una frase simple, pero encierra una gran verdad. Cuando hablamos de retiro, el tiempo es uno de los activos más valiosos. Mientras más temprano conozcamos nuestra situación, más alternativas tendremos, más opciones de estrategia, más oportunidades para mejorar resultados. Por el contrario, cuando dejamos todo para el último momento, las opciones suelen reducirse. Llegamos al punto de saber cuándo contratar modalidad 40. Muchas personas preguntan, Fernando, ¿debería contratar modalidad 40? Y mi respuesta normalmente es, primero hay que hacer el estudio, porque no todas las personas tienen la misma edad, no todas tienen las mismas semanas, no todas tienen el mismo salario, no todas tienen los mismos objetivos. Por eso, la estrategia correcta siempre comienza con información. Y justamente hablando de información, vamos a revisar los principales factores que debemos analizar antes de contratar modalidad 40. En pantalla aparecen 4 elementos fundamentales: semanas cotizadas, edad de retiro, seguridad social e inversión. Vamos a revisar cada uno. Comencemos con las semanas cotizadas. Sabemos que para Ley 73 el requisito mínimo es de 500. Sin embargo, aquí existe algo que muchas personas desconocen. Cada semana adicional puede generar un impacto positivo en la pensión. Es decir, no se trata solamente de llegar al mínimo, se trata de entender cómo las semanas influyen en el cálculo. Mientras más semanas acumulemos, mayor puede ser el beneficio. Ahora observemos el segundo factor, la edad de retiro.
Muchas personas creen que cumplir 60 años automáticamente significa pensionarse, pero la realidad es que la edad también forma parte de la fórmula. Existe una diferencia entre pensionarse a los 60 años cuando recibes el 75% de la cuantía o a los 65 años cuando recibes el 100%. El porcentaje de edad incrementa un 5% cada año hasta llegar al 100% a los 65 años, considerando que al trabajar 6 meses, un día adicional a la edad cumplida, te consideran el siguiente porcentaje. Por eso la fecha de retiro debe analizarse estratégicamente, no solamente emocionalmente. Pasemos al tercer elemento, la seguridad social. Es importante aclarar que modalidad 40, que al contratar modalidad 40, solo pagas las cuotas del IMSS que dan cotizaciones, no cuentas con servicio médico como titular. Por eso debemos analizar previamente cómo quedará protegida la persona en materia de atención médica y seguridad social. Finalmente llegamos al cuarto elemento, la inversión. Y aquí quiero que observen un dato muy interesante. La reforma de 2022 estableció incrementos graduales en las cuotas de modalidad 40 que continuarán hasta el año 2030. ¿Qué significa esto? Que el costo de la modalidad 40 puede no ser el mismo cada año. Por ello, es fundamental calcular correctamente el momento adecuado para implementarla. Por ejemplo, este año la inversión anual de la modalidad 40 sería de aproximadamente 138,000 pesos. Aunque recuerden, cuando hablamos de pensiones, la pregunta más importante no es cuánto cuesta. La pregunta correcta es cuánto beneficio genera. Y precisamente para responder esa pregunta necesitamos analizar números. Por eso llegamos a una de las diapositivas favoritas de nuestros participantes. ¿Cómo impactan las semanas cotizadas al momento de decidir por modalidad 40? Aquí quiero que observen los ejemplos. Tenemos una persona con un salario promedio de 30,000 pesos mensuales que planea pensionarse a los 60 años. Ahora comparemos distintos escenarios. Con aproximadamente 800 semanas cotizadas, la pensión estimada sería de 10,650 pesos. Con 1,200 semanas, la cifra supera los 13,000 pesos y con 2,000 semanas el resultado puede acercarse a los 24,000 pesos mensuales. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Estamos hablando prácticamente de multiplicar el ingreso pensionario. Y eso ocurre porque las semanas forman parte fundamental del cálculo. Por eso siempre insistimos en que antes de contratar modalidad 40, debemos analizar cuántas semanas tiene cada persona. Ahora quiero que observen la fórmula que aparece en pantalla. No es necesario memorizarla. Lo importante es entender el concepto. Las semanas cotizadas, el salario promedio y la edad de retiro trabajan en conjunto. Cuando mejoramos esos factores, el resultado también mejora. Y aquí es donde comienza a tomar forma una estrategia inteligente, porque ya no estamos hablando de adivinar, estamos hablando de proyectar. Vamos a analizar ejemplos concretos de cómo una persona puede mejorar significativamente su pensión utilizando modalidad 40, cuánto tendría que invertir y cuál podría ser el beneficio económico a largo plazo. Hasta este momento ya entendimos quién puede contratar modalidad 40, cuáles son los factores que debemos analizar antes de tomar una decisión y por qué las semanas cotizadas tienen un impacto tan importante en el cálculo de la pensión. Ahora vamos a entrar a una de las partes que más interés genera entre las personas. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo puedo mejorar mi pensión con modalidad 40?
Quiero que observen atentamente la información que aparece en pantalla. Aquí tenemos un supuesto de una persona que planea pensionarse a los 60 años y cuenta con 1.800 semanas cotizadas. En el primer escenario observamos una pensión cercana a los 21,000 pesos mensuales. Sin embargo, cuando se optimizan los factores correctos mediante modalidad 40, la proyección alcanza más de 44,000 pesos mensuales. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de más del doble de ingreso durante la jubilación. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué pensión elegirían? La respuesta parece obvia. Sin embargo, para llegar a ese resultado, primero debemos entender cómo funciona la estrategia, porque no se trata simplemente de pagar modalidad 40. Se trata de hacerlo correctamente. Se trata de elegir el salario adecuado. Se trata de elegir el momento adecuado. Y se trata de conocer exactamente cuál será el impacto esperado. Por eso insistimos tanto en la importancia de recibir una asesoría de un experto, porque los números varían de una persona a otra. Ahora avancemos a la siguiente diapositiva. Aquí encontramos información muy importante relacionada con el salario tope de modalidad 40 para 2026. Quiero que observen los datos. El salario diario tope se encuentra alrededor de los 2,932 pesos con 75 centavos. Esto representa un salario mensual aproximado de 87,982 pesos. Ahora bien, ¿cuánto tendría que aportar una persona que decide cotizar con ese salario máximo? Podemos observar que para un mes de 30 días la aportación ronda los 12,700 pesos, mientras que para un mes de 31 días supera los 13,000 pesos. También aparece el porcentaje aplicable para modalidad 40. Y aquí quiero que hagan un ejercicio mental. Piensen por un momento en sus gastos actuales. Piensen en alimentación. Piensen en servicios, en medicamentos, en transporte, en cualquier responsabilidad económica que tengan hoy. La pregunta es, ¿podrían mantener su estilo de vida con esa cantidad? No existe una respuesta universal. Cada familia es diferente. Cada persona tiene necesidades distintas. Pero precisamente por eso es tan importante prepararse, porque muchas veces descubrimos que la pensión esperada es muy diferente a la pensión deseada. Quiero que observen cuidadosamente los números. Aquí estamos comparando inversión contra beneficio. En el primer ejemplo observamos una inversión aproximada de 447,000 pesos y algo muy interesante. La recuperación de esa inversión ocurre aproximadamente en 20 meses de pensión, es decir, menos de 2 años. Ahora veamos el segundo escenario. Aquí la inversión supera los 800,000 pesos. Sin embargo, la pensión proyectada alcanza más de 71,000 pesos mensuales y la recuperación ocurre aproximadamente en 21 meses. La pregunta es, ¿vale la pena invertir en nuestro futuro? En este caso, el beneficio por modalidad 40 será de más de 4,5 millones de pesos. En este momento dejamos de hablar de gasto y comenzamos a hablar de inversión. Ahora avancemos. La siguiente pregunta es una de las más comunes en todas las asesorías. ¿Cuánto tengo que invertir? Y la respuesta es muy sencilla. Depende. Depende de tu edad, de tus semanas cotizadas, de tu salario, depende de cuándo quieras pensionarte y depende de la calidad de vida que deseas tener durante tu retiro. Quiero que observen la comparación que aparece en pantalla. Por un salario cercano a los 8,000 mensuales, las aportaciones dentro del régimen obligatorio pueden superar los 279,000 pesos anuales más impuestos, mientras que dentro de modalidad 40, la aportación anual puede ser considerablemente menor. ¿Y qué significa esto?
que modalidad 40 es más baja la inversión porque se pagan solo cotizaciones. Ahora quiero que lleguemos a una diapositiva muy especial. La pregunta es, ¿cuánto vale tu tranquilidad? Y quiero que realmente reflexionen sobre esto, porque muchas veces pasamos décadas construyendo nuestro patrimonio, trabajando, ahorrando, pagando créditos, educando a nuestros hijos, y cuando llega el momento del retiro esperamos que todo salga bien, pero la realidad es que la tranquilidad también se construye. Veamos el ejemplo de los resultados de algunos de nuestros clientes, personas que lograron beneficios superiores al $1,000,000 mediante distintas estrategias. Lo importante es comprender que detrás de cada caso hubo planeación, hubo análisis, hubo una decisión tomada con información. Quiero destacar una frase muy importante: la modalidad 40 no es para todos, pero la asesoría sí, porque incluso cuando una persona no reúne las condiciones ideales para modalidad 40, existen otras alternativas que pueden ayudarle a mejorar su situación. Por eso, el primer paso siempre es conocer el caso particular. Ahora pasemos a una sección que genera muchas dudas: los mitos de la modalidad 40. Quiero que presten mucha atención, porque aquí suelen existir muchas ideas equivocadas. Primer mito: la modalidad 40 debe contratarse obligatoriamente durante 3 años. Esto no es necesariamente cierto. Cada estrategia debe analizarse de manera individual. Segundo mito: la modalidad 40 puede pagarse por adelantado. Es importante conocer exactamente cómo funciona el esquema de aportaciones antes de asumir cualquier información. Tercer mito: si la persona fallece, se pierde todo. Nuevamente, aquí es indispensable revisar cada situación específica para entender los derechos y beneficios correspondientes. Y cuarto mito: la modalidad 40 solamente sirve para aumentar la pensión. La realidad es que forma parte de una estrategia mucho más amplia de planeación para el retiro. Por eso es tan importante recibir asesoría especializada. Ahora quiero presentarles una herramienta muy útil: el simulador de pensión del IMES. Esta herramienta permite obtener una estimación inicial de distintos escenarios. Es completamente gratuita y puede servir como punto de partida para comenzar a entender su situación. Sin embargo, quiero que se queden con una idea: un simulador genera estimaciones generales, un estudio de retiro genera estrategias, y esa es una diferencia enorme, porque una cosa es conocer un número aproximado y otra muy distinta es saber exactamente qué acciones pueden mejorar ese resultado. Ahora llegamos a un punto crítico: la validación de datos. Quiero que observen el porcentaje que aparece en pantalla: 70%. Eso significa que una gran cantidad de solicitudes relacionadas con pensiones presentan errores o inconsistencias documentales. Aquí es donde muchas personas se llevan sorpresas desagradables: nombres mal registrados, fechas incorrectas, CURPE inconsistentes, semanas no reconocidas. Por eso siempre recomendamos revisar toda la documentación antes de acercarse al momento de pensionarse, porque corregir errores con tiempo siempre es más sencillo que hacerlo cuando ya se necesita la pensión. Ahora llegamos al siguiente paso lógico: realizar una proyección personalizada. Aquí es donde verdaderamente comienza la planeación estratégica. A través de una proyección podemos conocer cuánto recibiríamos con nuestra situación actual. También podemos evaluar distintos escenarios, podemos comparar alternativas, podemos analizar costos y podemos determinar qué estrategia genera el mejor resultado posible. Esto transforma completamente la toma de decisiones,
porque dejamos de trabajar con supuestos y comenzamos a trabajar con números reales. Hoy conocieron conceptos importantes, entendieron cómo funciona modalidad 40, descubrieron el impacto de las semanas cotizadas, comprendieron la importancia del salario promedio y conocieron una herramienta que puede ayudarles a tomar mejores decisiones. Ahora el siguiente paso está en sus manos. No esperen a que el retiro llegue para comenzar a prepararse, porque como vimos hace unos momentos, el mejor momento para planearlo fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por permitirnos acompañarlos en este proceso tan importante para su futuro. Espero que esta información les haya aportado claridad y sobre todo que les ayude a construir un retiro con mayor tranquilidad, estabilidad y calidad de vida. Muchísimas gracias.